Ok, comencemos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta conferencia y en esta Expo Capital Humano 2015, la cual estamos auspiciando esta empresa. Mi nombre es Nicanor Leonov, soy psicólogo clínico y soy gerente general de Adam Milo Latam, que es la subsidiaria regional de la empresa israelí Adam Milo, que hoy en día es la empresa consultora más grande en Israel. Empresa de 50 años de experiencia, con alrededor de 500 empleados en unos 15 países en el mundo. Bastante ruido. ¿Me escuchan bien por atrás? Ya. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a tratar de responder hoy es a la pregunta, ¿por qué no tenemos mejores colaboradores? Pregunta que me imagino muchos de ustedes se harán de vez en cuando. ¿Por qué? Porque obviamente todos queremos tener al empleado ideal, el empleado perfecto. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el empleado ideal, o sea, cuáles son tus características. El empleado ideal obviamente tiene que ser exitoso, tiene que cumplir con sus objetivos, con sus tareas, todo sin ningún problema. Eso es obvio. Pero el segundo factor, que ya no le damos siempre suficiente importancia, es que también esté satisfecho. Porque un empleado puede ser muy exitoso, pero si se va a sentir frustrado, aburrido, desmotivado y demás, no seguirá siendo exitoso mucho tiempo, por lo menos no con nosotros. Se va a ir a ser exitoso en otro lado. Y lo tercero, y quizás lo más importante, es que el empleado ideal debe ser leal a la organización y confiable, obviamente. Ahora, los departamentos de recursos humanos invierten muchos esfuerzos, muchos recursos con el fin de encontrar al empleado ideal. Publican las vacantes en los mejores portales, filtran miles de currículum, aplican pruebas, entrevistas, verifican antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, lamentablemente, demasiadas veces se encuentran con empleados que no son exactamente lo que se esperaban. ¿Okay? Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Qué es lo que no estamos haciendo de la mejor manera? ¿Qué podemos mejorar? Y lo que nosotros encontramos, en base a nuestra experiencia de varios años con cientos de organizaciones en todo el mundo, es que muchos departamentos de recursos humanos, en sus procesos de selección, de evaluación, cometen tres errores esenciales. El primero está relacionado al perfil del puesto y a su definición. El segundo, a las herramientas que usan en el proceso de evaluación. Y el tercero, a la manera en la cual aplican estas herramientas en los procesos. En base a estos tres errores, estos tres problemas, y con el fin de evitarlos, de prevenirlos, hemos desarrollado nuestra metodología, la cual llamamos H2O. ¿Por qué? Porque en nuestro punto de vista es una metodología esencial para el proceso de evaluación. ¿Cuáles son estos errores? Todo proceso de evaluación, obviamente, o de selección, tiene un solo objetivo, que obviamente es ver o verificar o predecir cuál es el potencial de éxito de la persona en el puesto. Ahora, en un mundo ideal, simplemente lo que haríamos es tomar al candidato, ponerlo a trabajar en la empresa y ver cómo le va. Quien se le va bien se queda, quien le va mal afuera. Pero obviamente eso es imposible en el mundo real. Entonces lo que tenemos que hacer es definir un perfil, donde vemos cuáles son las características, los requisitos y demás, y frente a ese perfil vamos a evaluar a la persona, a ver si coincide o no. El problema empieza cuando este perfil se empieza a alejar del puesto, hasta el punto que el perfil ya no coincide con el puesto. Cuando esta es la situación, no importa qué herramientas usemos, qué procesos hagamos, lo que va a pasar es que como máximo vamos a encontrar a la persona ideal para el perfil, pero no va a ser ideal para el puesto. Y por eso después vamos a tener sorpresas, pero esta persona parece ideal, pero no, termina desempeñándose de manera diferente a la que esperábamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una vez estaba en una empresa, en un banco, viendo diferentes temas que tenían ahí. Era el call center, o sea, el centro de atención del banco. Y empezaban a mostrar sus perfiles, sus puestos, me muestran un manual bien grueso de todas las competencias, los perfiles. Y me empiezan contando de que tienen ciertos problemas con las evaluaciones, la selección del puesto de la atención al cliente, el que atiende llamadas de clientes cuando tiene un problema, una duda y demás. Y me muestran en el manual o sea, el perfil, atención al cliente, están las competencias. La primera competencia, servicio al cliente, obviamente, más importante. Bien definido, detallado. Le pregunto, ¿cómo evalúan esto? Tenemos una prueba de competencias que mide también esa competencia. Ok, excelente. Luego me muestran
Otro puesto que también tiene problemas. ¿Cuál es el puesto? Vendedor, el que llama a preguntar si quieren comprar una tarjeta de crédito, otro plan de ahorro, ¿verdad? Me lo muestran en el manual, abro las competencias. ¿Cuál es la primera competencia? Servicio al cliente, la misma definición. ¿Cómo la evalúan? Con la misma prueba de competencias que evalúa servicio al cliente. ¿Está bien? Me muestran el tercer puesto, el puesto de cobranza, el que llama a preguntar por qué el cliente no está pagando, qué está pasando y demás. Y ellos ya imaginan que era exactamente igual. Primera competencia, servicio al cliente, la misma definición, con la misma prueba. Y ahí es donde empiezan los problemas. O sea, lo que vemos en muchas organizaciones es que en el momento de definir el perfil, organizaciones trabajan con perfiles que son muy genéricos, muy teóricos, perfiles que a veces son imprecisos, que nos indican estas son las características para el puesto, pero no son realmente las críticas para el puesto. O perfiles que pueden ser, sí precisos, pero faltan algunas características, son críticas y no lo están tomando en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos frente a esto? Lo que nosotros hicimos, y aquí llegamos al primer átomo de nuestra molécula de agua, que es lo que llamamos Holistic Job Definition. Lo que nosotros hacemos básicamente es identificar cuál es el perfil funcional, puntual y completo de cada puesto en cada organización. Porque obviamente el cajero de un banco no es igual que el cajero del otro banco, que se llamen igual. Lo importante de este proceso es poder identificar qué habilidades cognitivas específicas se requieren, no inteligencia general. Todos necesitan inteligencia general. No, ¿qué tipo de inteligencia? Hay inteligencia verbal, hay inteligencia numérica, hay inteligencia analítica, hay inteligencia práctica. ¿De qué nivel de inteligencia requiere? ¿Qué capacidades específicas? ¿Qué estilo de trabajo? Hay trabajos que el empleado ideal es el que trabaja rápido, bajo presión y puede atender muchas cosas al mismo tiempo. Hay trabajos que lo ideal es la persona que trabaja de manera precisa, despacio, con cuidado, sin cometer errores. También hay que definir eso. ¿Cuáles son las características de personalidad que son críticas para el puesto? De vuelta, no servicio al cliente, no. ¿Qué nivel de empatía requiere? ¿Qué nivel de asertividad? Porque si el de cobranza va a tener el nivel de empatía que necesita tener el que atiende a los clientes, el que da asesoría, no va a poder cobrar. Lo mismo el vendedor. Si no va a ser suficientemente manipulativo y con esa capacidad de influir, puede ser muy servicial, pero no va a vender nada. Entonces, eso es lo que tenemos que desarmar la competencia a las características específicas que la arman para cada puesto. ¿Qué tendencias personales y qué motivan a la persona o qué debe motivar a la persona para coincidir con el perfil? Por ejemplo, para coincidir con el ambiente laboral del puesto, con la cultura de la organización. Y obviamente lo que también es muy crítico, qué parámetros de ética y de integridad se requieren para cada puesto en base a las características, los riesgos que pueden haber, las tentaciones que pueden haber en cada puesto. Ahora, ¿recuerdan las tres características que mencionamos antes del empleado ideal? ¿Ok? Exitoso, satisfecho y leal. Solo al identificar realmente lo que requiere cada puesto, vamos a tener la información necesaria para poder identificar a la persona que podría ser el empleado ideal que estamos buscando. Ahora, obviamente, el tener el perfil ideal no es suficiente. Al momento tenemos el perfil, ahora tenemos que evaluar a la persona frente al perfil. ¿Qué piensan de esta persona? ¿Qué les hace sentir? Un médico, ok. Pero ¿qué sienten de esa persona? Es una persona que les da confianza, una persona que parece profesional, parece serio, tiene experiencia. Quizás una persona que quisiéramos a nuestro lado cuando tenemos alguna emergencia médica, algún problema. ¿Qué piensan de él ahora? Ya no tanto. Menos si está oscuro por donde vamos. ¿Ok? El peor enemigo de todo proceso de evaluación es la subjetividad. Es la distorsión en nuestra impresión, en nuestra percepción de la persona, como consecuencia de nuestros propios paradigmas, estereotipos, valores, experiencias, hasta sentimientos. O sea, hasta si esa mañana me desperté y tuve mucho tráfico en el camino a oficina, voy a llegar con mal humor y voy a ver a la persona de una manera que si mi día hubiese comenzado de manera diferente, quizás lo hubiese visto de una manera totalmente diferente. Ahora, siempre va a haber un componente de subjetividad en el proceso de evaluación, porque siempre tiene que haber el factor humano que toma la decisión, y está bien. Pero es nuestra responsabilidad como profesionales de recursos humanos reducir este factor de subjetividad al mínimo posible y mantenerlo controlado. La manera de hacerlo, obviamente, es usar en nuestros procesos herramientas objetivas, estandarizadas, que nos sirvan como una base, como un ancla en el proceso. Es por eso que nosotros nos enfocamos, damos mucho énfasis a lo que son las pruebas psicométricas computarizadas. Pero lo que vemos en muchas organizaciones que usan todo tipo de pruebas es que también se pueden cometer muchos errores en el uso de herramientas, en las herramientas que aplican. Por ejemplo, a veces pueden usar herramientas que son incorrectas. Y no digo que están usando malas herramientas, no que son herramientas no válidas,
sino herramientas que no son las que realmente evalúan lo que necesitan, o que piensan que están evaluando, pero no. Por ejemplo, para muchos puestos operativos básicos usan pruebas de inteligencia. Todos tienen que tener inteligencia. ¿Por qué? Porque realmente la gente dice, ok, para este puesto, aunque es operativo, necesito ver que la persona va a comprender bien las instrucciones, va a interpretar bien las situaciones, va a tomar buenas decisiones en el momento de un problema, está bien. Pero el error es pensar que la prueba de inteligencia me está evaluando esto. Porque en general la prueba de inteligencia es muy probable que esté evaluando el nivel de educación de la persona, temas, capacidades verbales quizás, temas culturales que pueden estar involucrados ahí también. Y lo que va a pasar es que si voy a usar esta herramienta como un filtro, voy a dejar afuera gente que podrían ser muy exitosos en el puesto y voy a estar tomando gente que después me voy a sorprender porque no logran hacer el trabajo que tienen que hacer. A veces las herramientas son irrelevantes al puesto. Hay empresas que miden liderazgo para todo. Desde los de limpieza hasta el gerente, todos tienen que tener liderazgo. Liderazgo a las escobas, liderazgo a, no sé. Pero todos tienen que tener liderazgo. Y evalúan liderazgo aunque no es relevante para el puesto. Quizás la herramienta es excelente y mide lo que tiene que medir, pero me faltan otras que son críticas también y no las estoy usando. Y a veces, como en el caso de la competencia de servicio al cliente, estoy usando una herramienta que es demasiado genérica y no me permite definir realmente lo que necesito identificar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Llegando a nuestro segundo átomo en la molécula, la O, estamos hablando de lo que llamamos Organic Tools, herramientas orgánicas. ¿Por qué llamamos herramientas orgánicas? Porque lo que nosotros hacemos en un proceso dinámico, totalmente humano, es identificar, en base al perfil que definimos, cuáles son las herramientas de evaluación que realmente van a medir lo que se requiere para el puesto. ¿Qué pruebas necesitamos? ¿Qué nivel? ¿Frente a qué población comparar? Porque muchas veces una prueba me puede decir, esta persona tiene inteligencia promedio. Excelente. No me sirve nada esa información si no sé promedio de qué población. Población del país, población de educación mínima, educación académica, población de los ingenieros, población de mis candidatos en mi organización. Necesito saber qué población y usar la población relevante. Al tener una batería de evaluaciones armadas a la medida para mi perfil, voy a poder ver en qué porcentaje coincide la persona con este perfil ideal, de manera muy precisa. Al armar esta batería, no solamente voy a tener en cuenta lo que requiere el perfil, sino voy a poder tener en cuenta diferentes restricciones o consideraciones logísticas, por ejemplo. Si lo que voy a hacer es tengo un proceso muy masivo, donde necesito aplicar una herramienta como un primer filtro, y necesito que sea rápida, puntual, concreta, que evalúe solo crítico, que la gente lo haga desde su casa para filtrarlas antes de convocarlos y ahorrarme miles de horas o cientos de horas de entrevistas, también voy a poder hacerlo, porque estoy armando según mis necesidades. Ahora, cuando hablamos de que nuestras herramientas, nuestro proceso es dinámico, es vivo, no nos referimos solo a este proceso de armar la batería, nos referimos también a la herramienta. Porque a veces no es suficiente tener un cuestionario para medir cosas. Por ejemplo, uno de los factores principales que nosotros evaluamos, que lo mencionamos antes, es temas de confiabilidad, ética, integridad de la persona. Obviamente, toda persona lógicamente hace todo lo posible para ocultar sus pequeñas o grandes debilidades. Es por eso que para este tipo de evaluaciones se requieren herramientas casi humanas, herramientas sofisticadas, dinámicas, interactivas, que reaccionan a la persona para lograr sobrepasar las defensas de la persona, identificar, por ejemplo, riesgos potenciales que podría traer la persona. Pero este proceso que hacemos de adaptación, de armado, de parametrización de las herramientas, puede llevarnos hasta el punto de desarrollar versiones propias de las pruebas para cierto cliente con necesidades específicas y hasta desarrollar nuevas herramientas para clientes. Desarrollamos herramientas para el ejército israelí, para el ejército colombiano, para el Ministerio de Educación de Ecuador, para empresas como Intel, Comex, etc. ¿Por qué? Porque tenían necesidades muy específicas y eso es lo que necesitaban evaluar. Pero lo que vimos también en organizaciones es que se puede tener el perfil precisamente definido, puedo tener las mejores herramientas a la medida, pero aún así puedo cometer varios errores. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener todo eso, hay que saber darle el mejor uso a estas herramientas. Y este mejor uso es entender que aunque la prueba sea automática, sea computarizada, me dan resultados de manera inmediata, la aplicación de la prueba no puede ser automática. Siempre tiene que haber un factor humano involucrado. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, antes que nada, entender qué estamos evaluando, cómo funciona la prueba, qué mide, qué no mide, qué límites tienen. Es muy importante decidir en qué proceso de la selección, de la evaluación, voy a aplicar esta herramienta. Es muy diferente aplicar una prueba como un primer filtro o solo a mis finalistas. La población es diferente, lo que voy a buscar es diferente, el objetivo es diferente.
es muy importante saber interpretar los resultados. No solo ver, ya, esto, no sé, ¿qué me dice aquí al final? Sí, no, ¿qué porcentaje? No, tengo que entender, tengo que interpretar, tengo que poder profundizar si es lo que quiero hacer, tengo que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, muchas veces cuando se aplican varias pruebas empiezan a salir contradicciones. O a veces la prueba me dice algo, después lo entrevisto y veo algo totalmente diferente. ¿Cómo explico esas contradicciones si no conozco suficiente bien la herramienta y qué son sus límites y cómo está evaluando y demás? Pero básicamente lo que estamos diciendo es la importancia de usar las pruebas realmente como una herramienta de trabajo, porque lo que vemos en muchas organizaciones es, o sea, los dos casos extremos que vemos, por un lado organizaciones que usan unas pruebas por costumbre, por obligación, porque todos la usan, porque así es, pero no realmente le dan importancia, porque no le dan buen uso, entonces no importa el resultado. O por otro lado, organizaciones que usan la prueba casi un uso religioso. Lo que la prueba dice, esto es, sin verificar que efectivamente están usando la prueba correcta, de la manera correcta y cómo realmente están dando los mejores resultados. Entonces lo que nosotros decimos en esta tercera etapa de nuestra metodología es lo que llamamos la asesoría profesional constante. Como decíamos, no es suficiente tener la herramienta, hay que saber usarla de la mejor manera. Entonces lo que viene aquí es primero la asesoría, cómo implementar, dónde implementar, en qué etapa del proceso. Segundo, la capacitación profesional. No es suficiente ser un técnico que sé ingresar a una plataforma, aplicar una prueba, no. Necesito comprender los perfiles que estoy evaluando, la herramienta, cómo interpretar los resultados, cómo usar esta información en la entrevista para complementar las dos herramientas, que no sean aisladas, cómo tomar decisiones en base a estos resultados y demás. Ahora, el proceso de usar una prueba computarizada, prueba psicométrica, es un proceso dinámico. Es un error pensar que, ya, tengo esta prueba adaptada a la medida, de aquí a 20 años me va a dar excelentes resultados. No, en muchos casos vemos que una herramienta para cierto perfil puede dar buenos resultados en algunas ciudades y de repente en una provincia no. Hay que ver por qué. Primero hay que identificarlo. Puede ser que es un monitoreo de los resultados para identificar que en algún lado está pasando algo fuera de lo no común, lo normal. Segundo, hay que analizarlo para entender por qué. Quizás la población es diferente, quizás el perfil es diferente. Hay organizaciones que el perfil en el manual es el mismo en todos lados, pero realmente a nivel práctico, en cada provincia, en cada sucursal hacen algo diferente la gente en ese puesto. Entonces hay que verificar eso. Y lo último es el tema de la asesoría profesional constante, porque el objetivo obviamente es que todos ustedes, los que manejan nuestras herramientas, las manejen de manera independiente, se convierten en expertos en las herramientas. Pero siempre pueden haber dudas, siempre puede salir un reporte, saber un tema que no estoy seguro, y ahí el que mejor va a responder a las preguntas, obviamente, son quienes desarrollaron las herramientas, quienes armaron el perfil, quienes los capacitaron. Por eso es importante contar siempre con esa asesoría, con una persona, un psicólogo, un profesional, experto en las herramientas que puede darles ese seguimiento, esa solución en tiempo real. En resumen, ¿de qué estamos hablando? Lo que nosotros hacemos básicamente es apoyar a los departamentos de recursos humanos para optimizar sus procesos de evaluación, sean internos, sean tercerizados, sean para selección de personal, sean para empleados actuales. Nosotros no hacemos selección, no podemos ayudarles a buscar a las personas, podemos ayudarles a mejorar el proceso de evaluación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Al definir mejor, de manera puntual, funcional, concreta, el perfil que realmente necesitan, al armarles baterías de evaluación parametrizadas a la medida para cada perfil, y al darles ese acompañamiento constante, profesional, en cualquier momento que necesiten. Ahora, queremos darles algo para que salgan de aquí con algo. Vamos a aprovechar la tecnología que todos tenemos a mano. En los últimos minutos que tenemos, voy a pedirle que saquen el que no tiene ya en la mano el teléfono celular y está jugando, que lo saque ahora sí pueden tenerlo en la mano. Les voy a pedir que entren a su correo, envíen un correo a esta dirección, expo2015@adam-milo.com. En el asunto pongan nombre, pongan empresa, si quieren poner el cargo. Si tienen alguna pregunta, obviamente no tenemos tiempo para responder, entonces también pueden pasar cualquier pregunta. El objetivo de esto es que al tener el contacto con ustedes podamos abrirles acceso a una evaluación de confiabilidad para que el próximo proceso que tengan, el próximo candidato que tengan de evaluar, podamos ayudarles sin ningún costo, obviamente, a identificar y quizás prevenir algún riesgo, cualquier riesgo que pueda traerles el próximo candidato en el próximo proceso de selección que estén haciendo. ¿Ya? ¿Copiaron? De todas maneras, estamos aquí en el stand. Mañana a las 8 voy a estar aquí junto con Roberto Lerner hablando en la conferencia de clausura del evento sobre la delincuencia laboral, tema de confiabilidad de manera más puntual, más enfocada. Los invitamos mañana, los invitamos a la expo, al stand en esta Expo Capital Humano y les agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.